Shalom Lahem, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua. Hoy vamos a estudiar Hechos 4. En Hechos 4 vamos a ver muchas cosas, muchas profecías cumplidas. Y vamos a ver cómo muchos textos se entrelazan con la venida de Yahshua, con lo que está sucediendo. Aquí tenemos a Kefa y a Johanán. Ellos van a estar predicándole al pueblo, como hemos venido viendo anteriormente, que ellos dos están juntos y le están predicando al pueblo. Pero en este caso los van a llevar a juicio. ¿Por qué? Por haber sanado a una persona y por hablar de Yahshua. Los están persiguiendo a ellos y a otros. Y van a llevar a juicio también al hombre que fue sanado, el que vimos anteriormente. Recuerdan que estaba enfrente del templo, que estaba en la puerta que se llama la Hermosa, la puerta. Y este hombre era tullido, tenía piernas, sí, pero no podía moverlas, las tenía pues enfermas de alguna manera que desconocemos. Y cuando Johanán y Kefa se le acercan, Kefa habla en el nombre de Yahshua y este hombre es sanado. Entonces el Sanedrín los va a llamar y los va a juzgar y los va a meter a la cárcel por hacer el bien. Bueno, entonces comencemos en el 1. Dice así: Kefa y Johanán todavía estaban hablando al pueblo cuando los Coanín, el capitán a cargo de la policía del templo, y los Seduquín vinieron sobre ellos. ¿Quiénes son los Coanín? Bueno, los Coanín son los sacerdotes, lo que traducen como sacerdotes. Realmente se dice Coanín. Coanín significa ministro. Y los Seduquín son los ancianos. Estos son los sabios, que no necesariamente eran ancianos de edad, pero sí eran sabios en la Torá. En teoría, porque si lo fueran no hubieran hecho todo lo que hicieron. Dice en el 2, muy molestos de que enseñaran al pueblo la verdad de la resurrección de los muertos y de que ofrecieran a Yahshua como prueba. Ellos no les gusta que hablen de la resurrección de los muertos, algo que está escrito en el Tanakh. Vamos a buscar esa profecía y la vamos a leer. Antes de leer sobre la profecía, quiero leerles este salmo que también habla de Yahshua. Dice el Salmo 118, 22. La piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser piedra de ángulo. Esto lo va a mencionar Kefa ahorita, más adelante. Bueno, por ese lado ellos niegan a Yahshua, que niegan a Yahshua y también niegan la resurrección de los muertos. Aquí vamos a leer sobre los dos en Isaías. Isaías 28, 16. Dice así: así dice Yahweh, aún Yahweh, contemplen. Yo pongo en Sión una piedra probada, una piedra angular costosa, una piedra firme de fundamento. El que confíe en él no vacilará de aquí para allá. Vea, el texto está diciendo que Yahweh va a poner una piedra costosa, una piedra de fundamento. La piedra de fundamento es donde se construye. O sea, si usted construye su casa sobre una roca, que eso es lo que dice Yahshua, la alegoría de construir una casa sobre una roca o sobre la arena, significa que la casa va a estar firme, que va a estar bien, que no se va a caer. La casa es referente a la vida de uno, ¿verdad? O sea, a nuestra vida, a nuestro cuerpo. Que si nosotros ponemos nuestra vida en Yahshua, entonces no se va a caer. Ahora, Yahweh está hablando de una roca, que él va a poner una roca. ¿Quién es esa roca? No es Pedro. O sea, no es Pedro. La roca no es Pedro. Ya hay un video que habla sobre la roca y la roca no es Pedro. Ya sabemos que es Yahshua desde antemano. Pero aquí se está hablando de que esta roca de fundamento que desecharon los constructores, como leímos en el salmo anterior, esta es Yahshua. Dice, el que confíe en él, ve, no está hablando de una roca en sí, el que confíe en él. O sea, la roca es una alegoría de Yahshua, ¿verdad? Del que iba a venir, del Mashiach. Acuérdense que estamos leyendo Isaías. Dice, no vacilará de aquí para allá. En el 17, pondré la justicia como cordel, o sea que va a ser justo. Y el cordel es lo que se utiliza para construir una casa o para construir un muro, para construir algo. Usted pone un cordel con 2 puntos y así usted sabe que la construcción no se le va a mover de un lado para el otro, ¿verdad? Que no se va a meter en territorio que no es, o que la construcción va a quedar firme, que va a quedar no necesariamente firme, sino más bien recta. Entonces dice, pondré la justicia como cordel y la rectitud como plomada. La plomada es lo que se utilizaba como un nivel, que hoy en día se utiliza un nivel, bueno, en aquel entonces se utilizaba la plomada. Dice, el granizo barrerá el refugio de las mentiras, las aguas inundarán el escondite.
Esto, bueno, igual es una alegoría del granizo, lo que envía Yahweh como castigo, que es un apedreamiento, el granizo, que lo vemos en Apocalipsis, el granizo, fuego y sangre en la primera trompeta. Lo vemos en Egipto cuando manda granizo y fuego, que es un apedreamiento. Lo vemos en Josué cuando manda granizo del cielo también a los 5 reyes enemigos, que eso es un apedreamiento. Entonces dice Yahweh que este apedreamiento va a limpiar las mentiras, ¿verdad? Que va a barrer el refugio de las mentiras. Dice, las aguas inundarán el escondite. Las aguas, bíblicamente hablando, o el mar en sí, siempre hace simbolismo a una multitud de gente. En varias profecías lo podemos ver. Dice en el 18, el pacto de ustedes con la muerte será anulado. O sea, ya la gente no se va a morir. La muerte, para las personas que se preguntan, ¿existía la muerte con Adán y Eva? Porque cuando Yahweh les dijo, si ustedes comen eso van a morir, y ellos no conocían la muerte, entonces ¿cómo iban a hacer? ¿Cómo iban a saber qué era la muerte si no existía? Sí, la muerte sí existía. La muerte existía para los animales y para las plantas, pero no para los humanos. Porque la voluntad de Yahweh era que los humanos no muriéramos. Pero debido al el pacto que hicieron con Satanás, ¿verdad? Que fue un pacto, lo que a la hora de comer el fruto, ellos hicieron un pacto. Les dieron el dominio de la tierra a Satanás, a Adán y Eva, los dos fueron culpables. Por haber hecho eso, entonces su descendencia muere y esa somos nosotros. Vano el 18. El pacto de ustedes con la muerte se anulará, o sea, ya la gente no va a morir. Y su convenio con el Sheol no será firme. Cuando pase la inundación, azotará, o sea, cuando pase la gran multitud, va a azotar. Ustedes serán pisoteados por ella. Esto es una profecía, pero está hablando tanto del Mashiach como de que la muerte ya no va a venir más. Bueno, leímos en el 2 todo este asunto de que niegan a Yahshua y niegan la resurrección de los muertos. Dice en el 3, la policía del templo los arrestó y como era ya de noche, los dejaron en la prisión hasta el día siguiente. Ok, aquí pasaron toda la noche en la prisión. Dice en el 4, sin embargo, muchos de los que oyeron el mensaje confiaron y el número de los hombres solamente fue de unos 5,000. Solo los hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿verdad? Solo los hombres que son la cabeza del hogar. Entonces dice que era un aproximado de 5,000. Los judíos ortodoxos de hoy en día, uno de los argumentos para negar a Yahshua es que dicen que no fue tan importante. Eso ni fue tan importante. La gente ni pelota le daba. Vea que los judíos ortodoxos ni casi ni escribieron de él, solamente un poquito por aquí, por allá, y le llaman Yeshu para insultarlo. Y entre las excusas que usan hoy en día, ellos menosprecian el hecho de la gran multitud de personas que Yahshua predicó y cambiaron, y también los apóstoles cambiaron. Y ellos van a decir, no, eso no era tan así. Yo les doy una demostración facilísima y rapidísima de que sí, era mucha gente. ¿Cómo? Veámonos ahora. ¿Qué hay más, judíos ortodoxos o cristianos? Para decir una palabra, habrá gente que sigue a Yahshua. Cristianos, que es la deformación de lo que deberían de ser, ¿verdad? Que deberían ser pueblo de Israel, que es lo correcto. Pero aún así siguen a Yahshua. Entonces, ¿qué hay más? ¿Gente que lo niega o gente que lo busca? Veamos que a pesar de que lo busquen más, llamamos cristianismo a esa mala búsqueda, hay más cristianos que judíos ortodoxos. Entonces sí, o sea, de aquí salieron 5,000 y esos 5,000 se hicieron muchísimos porque se fueron a todas las naciones a predicarle a todo mundo sobre Yahshua y sobre todas estas palabras que nosotros estamos leyendo hoy en día. Sí, sí tuvo más peso y sí tuvo muchísimo peso. Entonces la demostración es esta, por si alguien les pone esa trampita, ¿verdad? O esas tonteras que sacan ellos para intentar defenderse. Dice en el 5, al día siguiente los gobernantes del pueblo, los ancianos y los maestros de la Torá se reunieron en asamblea en Jerusalén. Ok, tenemos que hay un tumulto de gente que está siguiendo a Kefa y a Yohanan porque quieren escuchar más de Yahshua. Están asombradísimos porque vieron que un hombre que estaba enfermo desde siempre, que ellos mismos lo habían visto, que lo ponían en la puerta y él mendigaba, se sanó. Entonces la gente está como loca, ¿verdad? Ya están como locos por todo lo que se venía dando. Y ahora aún más, porque están viéndolo de nuevo. Y esto probablemente es gente nueva, gente que no lo había visto, o gente que viene de visita a Jerusalén, o no lo sabemos. Pero es gente que está cambiando, ¿verdad? Está cambiando su corazón. Están aceptando que el Ruach HaKodesh está en estos hombres sencillos, en este Kefa y en este Yohanan. Y este Ruach HaKodesh
y gracias a Yahweh se está sanando la gente. Están haciendo un concilio en Jerusalén. Recuerden que el Sanedrín, se me olvidó explicarlo, el Sanedrín son los encargados de transcribir los rollos. De un ejemplo, que si yo llego a Jerusalén de aquel entonces y yo digo, yo soy profeta, ok, venga, ¿cómo se llama usted? Bueno, se llama Daniel, dígame, ¿cuál es la profecía? Entonces ellos la apuntaban y si no se cumplía, ellos eran los encargados de ir a apedrearme a mí por mentiroso. O eran los encargados de guardar el rollo y decir, mire, se cumplió la profecía que dijo Daniel, ¿verdad? Entonces, así es como ellos llevaban registro. También llevaban registro no solo de eso, sino de muchísimas cosas. La historia, llevaban registro, bueno, hacían copias de la Torá, que esos eran los escribas realmente, pero bueno, ellos tenían que ver con todo eso, eran los jueces, el Sanedrín eran jueces, realmente, más que todo eran jueces, más que escribas y otra cosa, pero ellos eran jueces, ellos llevaban los asuntos legales del país. Entonces se está reuniendo el Sanedrín junto con los ancianos en Jerusalén y están haciendo un concilio para ver qué hacen con Kefa y con Johanán, porque para ellos estos dos personas son unos mentirosos. Dice en el 6, junto con Anán, el Cohen Agadol, Cayafa, Johanán o Yahanán, Alejandro y otros hombres de la familia del Cohen Agadol. Tenemos que el Cohen Agadol aquí no es Cayafa, no sé qué pasa, o sea, yo entiendo que Cayafa muere mucho después, ¿verdad? Históricamente. Cayafa fue el Cohen Agadol cuando estaba Yahshua. Y él fue el que lo abofeteó a Yahshua y lo insultó también y fue parte de los que lo escarnecieron, ¿verdad? Que se burlaron de él en su momento. Aquí tenemos que el Cohen Agadol es Anán. No sé si es que el Cohen Agadol Cayafa murió y este otro Cayafa, que es Caifás, como lo que traducen como Caifás, es otro Caifás. O sea, no sé si es el mismo Caifás o es otro Caifás. Entonces, digamos que tal vez el Cohen Agadol, Caifás, Cayafa, ya murió. Y ahora tenemos a otro que se llama Anán. Y aquí hay otro Caifás, otro Yahanán, un Alejandro. Y dice que otros familiares del Cohen se reunieron para ver lo que iban a hacer, ¿verdad? Con el asunto del juicio. En el 7, tenían a los emisarios de pie delante de ellos y les preguntaron, ¿por qué poder o en qué nombre hicieron eso? Tenemos que el Cohen Agadol les está preguntando a los emisarios, que esto es Pedro y Juan, que en qué nombre habían hecho este milagro y por qué lo hacían. Entonces dice en el 8, entonces Kefa, lleno de la Ruach HaKodesh, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si hoy estamos siendo examinados por una buena obra hecha a una persona tullida y quieren saber cómo su salud fue restaurada, en el 10, entonces, que sea conocido por ustedes y por todo el pueblo de Israel, que en el nombre del Mashiach Yahshua de Nazaret, a quienes ustedes ejecutaron en la estaca, bueno, en la cruz, aquí dice estaca, en la cruz como un criminal, pero a quien Yahweh ha levantado de los muertos por él, es que este hombre está delante de ustedes perfectamente sano. Ok, Kefa le está diciendo, por Yahshua y por su nombre, es que este hombre que estaba enfermo ahora está sano. En el 11 dice, este Yahshua es la piedra desechada por los constructores, la cual se ha convertido en piedra angular. Ve, este fue el texto que yo les leí anteriormente a ustedes, que Yahshua es la piedra angular. En el 12, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad, por medio del cual podamos ser salvos. Vean, aquí en el asunto del nombre siempre es muy debatible. Hay personas que dicen que Yahshua, yo digo Yahshua, no dicen Yahshua, dicen Yahushua. Otros dicen Yohoshua, otros dicen Yeshua, otros dicen Yahshuach, otros, otros dicen Jesús, ¿verdad? Que es el más incorrecto de todos, puede ser ese. Pero yo no creo realmente que el nombre sea Yeshua. Yeshua, ¿por qué? Porque Yeshua es una palabra pelada. Es una palabra que significa salvación así pelado, eso no es un nombre. Entonces, para mí yo descartaría ese, desde mi lógica, ¿verdad? No tengo evidencias. Es más, nadie tiene evidencias de cómo se escribía bien el nombre, ni siquiera de cómo se pronunciaba bien en aquel entonces. Hoy en día hay gente que dice Yahoshua o Yahushua. Ese Hu proviene del hebreo moderno, yo no lo usaría tampoco. Yo no soy experto en hebreo, los que me conocen saben que yo de hebreo sé casi cero, pero sí sé que al menos ese Hu es una forma de censura del nombre de Yah. Un ejemplo, Benjamín Netanyahu, para no decir Benjamín Netanyah de Yahweh, entonces dicen Netanyahu.
¿verdad? Lo han incorporado en el hebreo moderno. Y ese Hu, eso lo puso el judaísmo ortodoxo para no pronunciar el ya así tal cual, que da testimonio de que Yahweh se llama Yahweh en Yesayá, Isaías, Jeremiyá, que también está el ya, en ya, bueno, en tantos nombres, ¿verdad? Uriyá y demás. Entonces debes de decir Uriyá, luz de ya, dicen Uriyahu, ¿verdad? Para no decir la ya. Yo me inclino por el nombre de Yahshua, pero como les digo siempre es difícil de comprobar. Y gracias a este asunto, bueno, por desgracia realmente a este asunto, que hay personas que lo pronuncian diferente, se ha causado división hasta en los mismos hermanos que hacemos la Torah. Un ejemplo, yo fui a una quejilá donde decían Yeshua, bueno, decían Yehushua, decían otro nombre que tampoco, ¿verdad? Nadie lo decía, solo esa quejilá. Y eso causaba celo. Cuando yo decía Yahshua y decía Yahweh, les causaba muchísimo celo, a un punto de que no me querían ahí por ese asunto y ya después ya no me quisieron ahí, yo me tuve que ir. Entonces, eso causa división, el asunto de los nombres. Yo les aconsejo que por mientras utilicen Yahshua. Y si algún día Yahweh les manda un ángel así tal cual y el ángel les dice, vea, se escribe así, se pronuncia así, pero bien dicho, ¿verdad? Entonces ahora sí, ustedes dicen, bueno, es que yo tuve una visión y un ángel me lo dijo y Yahweh me explicó y etcétera. Pero si no, entonces no jueguen a que, ay, me lo reveló. ¿Por qué se lo reveló? Porque a mí me gustó ese y me lo reveló, porque tuve un medio sueño ahí que yo lo vi así y no sé, yo escucho muchas cosas, la gente me habla a mí, muchas personas de muchos lugares, a mí me lo reveló, yo cuénteme la revelación, y es una revelación totalmente insípida, que no está bien, o sea, eso no es una revelación, es que estaban viendo tele, y me dice, es que estaba viendo tele, y escuché a alguien que lo dijo, y yo sentí que ese era, eso no es una revelación, eso es una imaginación propia, entonces, mucho ojo con eso. Entonces en el 12 dice, no hay salvación en ninguno otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Ve que no puede ser cualquier nombre, no puede ser Josué, Yahoshua, o así se pronuncia Josué, Yahoshua. No puede ser ese porque es el nombre, es un nombre que ya se había usado para otras personas, era como un nombre nuevo el que venía. Y este nombre nuevo es el de Yahshua. Mas los judíos ortodoxos hoy en día dicen eso. En la historia de Israel no hay ni un solo hombre que se llame Yahshua. Sí, claro, solo Yahshua, porque era el nombre sobre todo nombre. Solo él lo podía tener. Entonces sí, en toda Israel no hay quien se llame Yahshua, porque eso es un nombre sagrado, eso no se puede utilizar. Es como el nombre de Yahweh. Yo a mi hijo jamás le pondría Yahweh, jamás, o sea, es una blasfemia. Y tampoco le pondría Yahshua, porque son el mismo, ¿verdad? Yahweh y Yahshua son el mismo, y eso son cosas delicadas. Entonces, el nombre Yahshua, para mí, es el nombre sobre todo nombre. Puedo estar equivocado, sí, pero espero que no. Y como les digo, si algún día Yahweh me da la revelación bien revelada, bien dicha, ¿verdad? Nada de imaginaciones, entonces yo se las voy a compartir a ustedes y les voy a decir el porqué y les voy a dar pruebas también, les voy a dar evidencias. Pero sin eso, entonces la palabra de la gente pues vale muy poco. Dice en el 13, cuando vieron la valentía de Kefa y de Johanán, a pesar de que eran Amharetz, o sea, hombres del vulgo, hombres incultos, estos eran hombres pues, que no tenían estudios y vieron la valentía y las palabras tan buenas que utilizaban y la cultura que tenían. ¿De dónde sacaron esa cultura ellos? Pues del Ruach HaKodesh, nada más. O sea, fue Yahweh quien les dio esta cultura y esta valentía y esta inteligencia que ellos no poseían. Más yo puedo decir lo mismo de mí. Yo, francamente, antes de empezar a estudiar Torah, yo no tenía la mente que tengo hoy en día. No soy un genio, claro está. No soy Kefa, o sea, no soy Pedro, no soy ningún apóstol ni nada por el estilo, que ellos eran muchísimo más de lo que soy yo. Soy un hombre común y tengo mis debilidades y mis alegrías y mis cosas, ¿verdad? Como todo ser humano. Pero sí sé que soy mejor de lo que era antes, eso sí lo puedo decir. Y me siento mejor y me siento hasta más inteligente de lo que alguna vez fui. Bueno, va de nuevo el 13. Cuando vieron la valentía de Kefa y de Yahanán, que a pesar de lo que eran, de que eran hombres del vulgo, sin entrenamiento, se maravillaron y reconocieron que habían estado con Yahshua. O sea, ellos reconocieron que ellos habían conocido a Yahshua, dice en el 14. Además,
como podían ver al hombre que había sido sanado de pie allí mismo con ellos, no había nada que podían decir para desacreditar la sanidad. Estos jueces conocían al hombre que había estado tullido y ese hombre estaba ahí de pie. Imagínense, o sea, ¿qué más prueba querían de que lo que decían era verdad? Kefa dice, es que este hombre que está aquí a la par mía de pie, que antes no podía estar de pie, está de pie por el nombre de Yahshua, porque ese es el Mashiach. Entonces ellos decían, no, no, ese no es. ¿Y qué decimos? ¿Qué les reclamamos? Y ahí está el hombre sano de pie. ¿Y qué iban a decir? No pueden decir nada. No tenían defensa. Dicen el 15, de modo que les dijeron que salieran del Sanedrín mientras ellos discutían el asunto privadamente. Ok, estaban en juicio con el Sanedrín y dijeron, salgan un momento para ver qué les decimos, que hagan, qué instrucción les damos. Dicen el 16, ¿qué podemos hacer con estos hombres? Se preguntaban uno al otro, porque un milagro extraordinario ha sido hecho por medio de ellos y todo Jerusalén lo ha visto y no es posible que podamos negarlo. Dice que iban a hacer. Todo Jerusalén lo había visto, toda Jerusalén están como locos, hable y hable de Yahshua. Están viendo que los judíos ortodoxos están de celositos y los metieron a la cárcel sin justificación porque no habían hecho ningún crimen. Y más molesto se va a poner el pueblo. El pueblo estaba probablemente afuera del Sanedrín, ¿verdad? Bravísimos, viendo que el Sanedrín los habían arrestado sin motivo y viendo que el hombre que había estado enfermo estaba de pie. O sea, la gente estaba como loca seguramente y ellos no podían decir, no, no, mátenlos o arréstenlos o metámoslos a la cárcel o hagamos otra cosa porque todo el pueblo había visto que era un milagro y ellos no podían ocultar la verdad del pueblo. Dice en el 17, pero para prevenir que se divulgara aún más entre el pueblo, vamos a advertirles que no hablen a nadie más en este nombre. Ok, entonces ellos dicen, vamos a hablarle a Yahanán y a Kefa para que ya no le hablen más de Yahshua a nadie. Y así vamos a callar la voz de ellos y ya con eso estamos satisfechos. Entonces dice en el 18, por lo tanto los llamaron para que entraran otra vez y les ordenaron que bajo ninguna circunstancia hablaran ni enseñaran en el nombre de Yahshua. En el 19, pero Kefa y Johanán respondieron, ustedes tienen que juzgar si es correcto a los ojos de Yahweh que les escuchemos a ustedes antes que a Yahweh. Vea, esto es algo que nos puede pasar a nosotros en la vida. No solamente así la sanidad y demás, sino en otras cosas. Un ejemplo, Kefa lo que se está diciendo, vea, yo tengo que hacerle caso a alguien, tengo que hacerle caso o al Sanedrín, que son muy sabios, súper sabiesísimos, ¿verdad? Según ellos, los más sabios de toda Jerusalén, o tengo que hacerle caso a Yahweh. Ustedes díganme si les parece correcto que yo les haga caso a ustedes, a un grupo de hombres, o le haga caso a Yahweh. Esto mismo les va a pasar a ustedes en la vida. Un ejemplo, comiendo kosher. Hay que comer kosher, eso es un mandamiento. Hay que circuncidarse, hay que hacer la Torah, hay que hacer el Shabbat, hay que hacer las fiestas. Pero ustedes se van a topar con gente que les va a decir, no coman kosher, coman chancho, comas estos camarones, comas este cangrejo, este pulpo que está prohibido, cómaselo, no importa, Dios no se va a enojar con usted. Eso no es nada, hay peores cosas. Usted tiene que elegir a quién le hace caso, a la gente o a Yahweh. ¿Qué pesa más? ¿La palabra de la gente que está condenada o la palabra de Yahweh que lo puede salvar? O sea, lo obvio es elegir a Yahweh, eso es lo más evidente, ¿verdad? Y eso es lo que les está diciendo Kefa y Yahanán al Sanedrín. O sea, el Sanedrín podrá ser muy justo y muy sabio y muy todo, pero eso no le hace caso. Imaginemos que estamos en la Alemania nazi, todos somos alemanes, y llegan y nos dan un arma y nos dice, tome, hágale daño a personas inocentes que no nos han hecho daño. Vaya, hágale daño al pueblo de Yahweh. Bueno, a una parte, a una de las 12 tribus que ellos estaban ahí, ¿verdad? Era la tribu de Yahudá, la tribu de los judíos. Vaya y hágale daño a los judíos con esta arma porque me caen mal. Entonces usted tiene que juzgar y ver si realmente estos judíos son malos. Si esos judíos de aquel entonces hubieran estado persiguiendo a los alemanes sin ningún motivo, quitándoles la vida o robándoles o etcétera, yo digo, hágalo. O sea, hágalo, ni lo piense, vaya, destruya a esos enemigos. Pero ellos no hacían nada, ellos simplemente vivían ahí, eran parte del comercio, se habían casado hasta con alemanes y de todo, aunque ellos siempre se mantenían muy, muy aparte, demasiado aparte. Y eso tal vez les causó todos esos problemas.
ellos no hacían daño, o sea, realmente el daño de ellos era cero. Y debido a que ellos eran pueblo de Yahweh, que ellos sí estudiaban bien la Biblia, entonces los odiaron por ese motivo. ¿Por qué? Porque los alemanes eran cristianos. Después de que vino Hitler y todo el asunto, Hitler lo que intentó hacer es meter el ocultismo, quitó la Biblia y metió ocultismo y metió como el Estado como si fuese una religión, como si fuese un dios, ¿verdad? Entonces ya eso es otro asunto, pero eso fue lo que vino después. Entonces, si usted le dan el arma, ¿qué hace? ¿Hace caso o no hace caso? Usted tiene que saber por qué pelea y a quién le hace caso. Ok, ahora continuemos en el 20. Dice así, y en lo que a nosotros se refiere, no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Vamos a hacer una pausa aquí, vamos a buscar un texto. Vean, este texto es Jeremías, Jeremías, que este es Jeremías. Jeremías 29 dice así, entonces dije, no nombraré su nombre más y no hablaré más de su nombre. Entonces parece como si fuego quemara en mi corazón, aprisionando en mis huesos. Me agoto completamente, tratando de mantenerlo dentro, pero sencillamente no lo puedo soportar. Aquí está Jeremías diciendo de que él no puede dejar de hablar de Yahweh. Él tiene que hablar de Yahweh, o sea, es como una necesidad. Eso es lo que está diciendo Kefa y Hanan, que ellos no pueden dejar de hablar de Yahshua. Es una necesidad que tienen en su corazón y tienen que hacerlo. O sea, es un trabajo que por sí Yahshua les mandó. Pero aunque les insistan y les digan que lo deje de hacer, ellos no van a poder. En el 21 dice así, ellos los amenazaron un poco más, pero finalmente los soltaron. No les pudieron castigar por causa del pueblo, porque todos estaban alabando a Yahweh por lo que había sucedido. Ok, no podían castigarlos, no podían hacer nada más que amenazarlos de palabra y después los tuvieron que dejar ir. Acuérdense que la gente estaba afuera alabando a Yahweh y si se dan cuenta de que los están castigando, los están golpeando, puede que entre todo el pueblo y los acaben, ¿verdad? Ahí mismo al Sanedrín. Dice en el 22, ya que el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años de edad. Ah, ok, ya era anciano, o sea, no podía ni siquiera la excusa de que se recuperó por su juventud, ni nada así por el estilo. Dice en el 23, cuando fueron puestos en libertad, fueron a sus amigos y reportaron lo que los principales Coanín y los ancianos les habían dicho. O sea, que dejaran de hablar, reportaron todo ese asunto. Dice, cuando oyeron esto, alzaron sus voces a Yahweh en unión de corazón y oraron. Amo, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por el Ruach HaKodesh, por medio de la boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste, ¿por qué las naciones se violentaron y los pueblos intentan planes inservibles? En el 26. Los reyes de la tierra tomaron sus posiciones y los gobernantes se unen en asamblea contra Yahweh y contra su Mashiach. Ve, esto es una profecía también, lo que está diciendo Kefa aquí. Bueno, Kefa no, sino los apóstoles. Recuerden que los apóstoles son lo más grande que hay en Israel en esta época bíblica. Podrá estar el Coanín, podrá estar el Sanedrín, los escribas y todo, pero los apóstoles son lo más grande, ¿verdad? O sea, ellos tienen más palabra todavía que los estaban juzgando hace un momento. A los ojos de Yahweh, claro está, no a los ojos de los hombres. Entonces dice esta profecía que los reyes tomarán posición y los gobernantes se unen a la asamblea contra Yahweh y contra su Mashiach. Esto era una profecía. Vean la profecía aquí en el Salmo 2:1. Dice, ¿por qué se enfurecen los Goyim, que esos son las naciones, y las naciones imaginan cosas vanas? Los reyes de la tierra se levantaron, los soberanos se reunieron juntos contra Yahweh y su Mashiach. Entonces, aquí podemos decir que se está hablando de David y de Yahweh, claro está, porque David es un ungido. O sea, David fue un ungido, el Cohen Agadol fue un ungido, pero es que está un ungido y está el ungido, ¿verdad? El ungido es Yahshua y un ungido es de los que han habido a lo largo de la historia. Todos los reyes de Israel, fueron buenos o malos, fueron ungidos como rey, ¿verdad? Acuérdense que ahí no se usaba corona, ahí se usaba unción. Igual el Cohen Agadol fue ungido, el Cohen Agadol Cayafa, que era malo, fue ungido también, ¿verdad? Entonces, sí, aquí cualquiera, un judío ortodoxo dice, sí, aquí se está hablando de Yahweh y de David, porque David era un Mesías, no está hablando de el Mashiach,
¿verdad? Del Mashiach Yahshua. Eso no es una profecía. Pueden decir eso, pero si uno sigue leyendo se da cuenta de que no. Ellos gritan, rompamos sus grilletes y echemos de nosotros su yugo. ¿Cuál es el yugo? La Torá. Entonces David no predicaba la Torá, no digo que no la predicara, pero él no predicaba la Torá a las naciones, como hizo Yahshua, ¿verdad? Que mandó la Torá a todas las naciones del mundo. Dice, el que mora en el cielo se ríe con desprecio, Yahweh se burla de ellos. Vea qué curioso cómo Yahweh se burla de alguien. O sea, que la idea de que Yahweh se pueda burlar de alguien es algo que tal vez a la gente no le cabe en la cabeza, pero Yahweh sí, y que sienta desprecio. Unas personas dicen, no, es que Yahweh es solo amor, no puede sentir desprecio. Aquí dice que el que mora en el cielo se ríe con desprecio, o sea, los desprecia a la gente que desprecia a Yahshua y desprecia a las naciones que desprecian su Torah. Así tal cual, se burla de ellos. Después, en su ira, los reprende, los aterroriza con su furia. Yahweh puede reprender, puede aterrorizar con su furia, sí. O sea, des en cuenta de que Yahweh no es ese Dios buenacho que todo el mundo tiene esa idea, no sé, tiene una idea como infantilizada, ¿verdad? De Yahweh. Sepan que Yahweh sí es bueno, Yahweh sí nos perdona, Yahweh sí nos llama, sí nos ama, sí nos busca, ¿verdad? Nos está buscando constantemente, sí nos da oportunidades, no lo voy a negar, Yahweh es amor, claro que sí, pero sepan que eso llega a un fin, o sea, va a llegar a un colmo. Y ese colmo va a llegar en el juicio final, como les he dicho siempre, ¿verdad? Llega con la muerte de la gente, a veces con castigos muy fuertes, la gente a veces se enferma o les da cosas muy feas. Y dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasó esto? Porque su pecado llegó al colmo, hasta ahí llegó, ya, hasta ahí llegó. Y no se ha muerto. Dele gracias de que no se ha muerto y que aún así lo puede buscar. Puede que cargue con esa enfermedad o con ese malestar que usted tenga por muchos años hasta el día de su muerte. Pero no va a ser por siempre si usted busca a Yahweh. Si usted no busca a Yahweh y se muere, entonces ya ahí sí se jodió. Ya hasta ahí llegó, ¿verdad? Ya cuando se despierte en el juicio final, hasta ahí llegó. Se va a ver aterrorizado por todo lo que se venga. Y yo predico de esta forma más honesta que muchas otras personas, porque otras personas ni siquiera les hablan de este tema. Y yo, por hablar de estos temas, así como están escritos, porque los estamos leyendo, a veces me juzga. Pues yo yo me he topado con gente, es que usted es muy severo. No, no, es que aquí está. O sea, ahí está, léalo. Dice que el que mora en el cielo se ríe, los desprecia, ahí está, se burla. Y dice que los va a aterrorizar con su furia. Y lea las copas de la ira, léalas. O sea, ahí está. O sea, ¿qué más quiere? Ahí está todo eso. Dice en el 6, yo mismo he instalado a mi rey en Sión, mi monte Kadosh. O sea, Yahweh dice, yo he instalado a mi rey. Mi rey, en este caso, la gente puede decir, sí, era David. No, es que vea que se está hablando de un rey más allá, o sea, de algo más grande. Y este es Yahshua. Esta profecía es para Yahshua, que dice que lo iban a despreciar los reyes de la tierra. Y no solo a Yahshua, sino a Yahweh mismo, porque dice que van contra Yahweh y contra su Mashiach, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, es una profecía del rey David. Entonces, Kefa y Yahanan están orando todos juntos, están ellos, los 12, digamos, y otra gente unida, orando y pidiéndole a Yahweh por este asunto, ¿verdad? Lo que está sucediendo y aquí se está registrando, dice en el 27. Esto se ha hecho realidad en esta ciudad, pues que Herodes, Poncio Pilatos, con los Goyín y el pueblo de Israel, todos se alinearon contra tu siervo Kadosh Yahshua, a quien tú hiciste Mashiach. Okay, esto es la declaración que están haciendo ellos en una oración. Dice en el 28, para hacer lo que tu poder y tu plan ya habían determinado de antemano que sucediera. Por tanto, Adón, toma nota de sus amenazas y capacita a tus esclavos para hablar tu mensaje con audacia. Amén. Entonces nosotros también nos unimos a esta oración para que nos dé capacidad para predicar su palabra y nos dé astucia, audacia para hablar de lo mismo y valentía también, inteligencia, algo que ocupamos y su protección, claro está, porque tal vez llegue a un momento que se nos dé una persecución igual que a ellos. Por el momento no, por el momento a la gente ni siquiera le importa. Es más, yo cuando empecé a predicar, cuando empecé a hablar del tema y empecé a hacer videos, yo dije, ahora sí, tengo que ponerme vivo, todo el mundo me va a atacar, todo el mundo me va a decir de todo. Y no, hombre, lo peor, pasó lo peor, lo más malo que esperaba, que era que nadie le importó.
ve, hasta la fecha, vea, uno sube un video y son muy pocos los que llegan a este punto. Si usted llegó a este punto, póngale pulgar arriba al video y compártalo para yo saber que llegó a este punto, por un lado, y para hacer que el video llegue a más gente, ¿verdad? Porque no, ni siquiera llegamos a la gente ni le importa. A los que les importa somos muy poquitos. Bueno, entonces pedir eso mismo, ¿verdad? Que ellos están pidiendo, que está muy bonita la oración. Vamos a continuar leyendo. Dice en el 30: extiende tu mano para sanar y para hacer señales y milagros por medio del nombre de tu siervo Kadosh Yahshua. Mientras todavía estaban orando en el lugar donde estaban reunidos, fue estremecido. Todos ellos fueron llenos de la Ruach HaKodesh y comunicaban el mensaje de Yahweh con audacia. Ok, lo que dice es que tembló, pocas palabras, fue estremecido. O sea, el lugar donde estaban vibró. Y todos se llenaron de la Ruach HaKodesh. Ellos estaban orando con esta oración tan bonita que acabamos de ver. Y se llenaron de la Ruach HaKodesh y así ellos ya podían predicar. O sea, los que los que no podían antes, ahora sí iban a poder, ¿verdad? Porque abuelos había llenado. Muy bonito. Eso era una época de milagros. No digo que hoy en día no hayan milagros, pero es que en ese entonces eran más, como más grandes. Yo tengo mi teoría, no me haga caso, es mi teoría. Pero yo digo que el templo tenía mucho que ver. Los sacrificios del templo, por supuesto, estar en Jerusalén, haber tenido toda una vida estudiando la Torá como ellos, ¿verdad? O sea, ellos, aunque eran del vulgo, aún así ellos iban a las sinagogas y todo. Tal vez no tenían esos estudios, pero sí conocían de Yahweh. Y haber estado con Yahshua, claro está, ¿verdad? Directamente, que Yahshua los hiciera apóstoles. Apóstoles solo ellos, esos 12, ya no hay más. No hay más apóstoles. Entonces ellos tenían pues todas esas ventajas que no digo que hoy en día Yahweh no nos pueda llenar de la Ruach también y darnos todo este conocimiento que les daban a ellos y ver estos milagros de nuevo, que la gente se sane. Pero francamente yo no conozco a nadie, o sea, no conozco ni una sola persona que sane, o sea, que vaya a un hospital, un ejemplo, y que diga, levántese, ya está sano. Que se haya sanado, sí, eso sí hay. Que hay gente que ora y le pide a Yahweh y que ayuna y etcétera y se sana, eso sí, o sea, eso no lo voy a negar, eso sí lo he visto y me han contado y lo he vivido, y francamente yo lo he vivido también, yo he sido sano, no de una enfermedad muy grave, pero sí yo sufría muchas depresiones, sufría unas gripes fuertísimas, pero horripilantes, yo estornudaba 10 15 veces seguidas y los ojos todos rojos y siempre me la pasaba estornudando y enfermo, era algo muy feo, no podía respirar por la noche, no dormía bien. Todo eso desapareció, Yahweh me sanó. Y yo soy prueba de que eso sí pasa. Y yo le pedí a Yahweh que me sanara y me sanó. Pero no puedo decir que yo vaya a un hospital y le diga a la gente, mire, ¿qué tiene? Cáncer, bueno, ya no lo tiene. Y de verdad se le quite y váyase ya para la casa. Y venga hasta un mismo doctor enfermo, ¿usted qué tiene, doctor? ¿Tiene esclerosis? Bueno, ya se le quitó, váyase para la casa también. Y dejar el hospital vacío, eso no. O sea, eso yo francamente no lo he visto ni conozco a nadie que haga eso. Y creo que no hay nadie que haga eso. No digo que sea imposible, sí puede darse, pero no conozco a nadie. Bueno, el 32. Todos los muchos creyentes eran como de un solo corazón y alma, y nadie reclamaba ninguna de sus posesiones para sí, sino que todos compartían todo lo que tenían. Vean, aquel entonces hasta esto, vea lo que vivían ellos que nosotros no vivimos. En aquel entonces la comunidad no eran congregaciones chiquititas, así como ahorita, que hay congregaciones de 15, de 5, de 10, de 100, de 200, pero son chiquititas, o sea, están separadas. En ese entonces era una sola congregación, todo mundo iba donde los apóstoles, ¿verdad? Y no solo eso, sino que se hizo, como decir, una comunidad. Ellos, las cosas que tenían, su casa, su ropa, todo, su comida, todo era para todos. Ahí no era nada mío, nada es mío, ni mi ropa, ni nada. Todo era para todos, para todo mundo compartir. Es posible que cuando Yahweh renueve el mundo, así sea el mundo también. Todo es de todo mundo. O sea, no va a existir robar porque todo es de todo mundo. Se toca a alguien lo esté usando y usted le pida permiso, un ejemplo, pero bueno, ya es otra cosa. Ellos hacían esto, ellos tenían una casa, la vendían, ponían la plata a los apóstoles, le decían, tome la plata, y ellos iban y compraban casas y cosas para que todo el mundo viviese y tuviese que comer y todo el mundo compartía y Yahweh mismo lo suministraba, ¿verdad? La plata no se acababa, la comida tampoco, ellos vivieron pues una época muy bonita, sí de mucha persecución muy fuerte, porque ya después ustedes saben que los empezaron a matar, ¿verdad? Pero
pero aún así fue bonito porque ellos veían todas estas cosas que nosotros no hemos visto ni vivido. Entonces tenemos que la gente de ahí, todos tenían un mismo corazón y todos dijeron, vendamos nuestras cosas. Se la daban a los apóstoles hacían buen uso de esa plata, no se la robaban como los pastores de hoy en día. Yo ni loco le doy ni siquiera una moneda a un pastor hoy en día, o sea, nada, no le doy nada a un pastor, pues yo sé que se la va a robar, que todo es para sí mismo, entonces no le doy nada. Dice en el 33, con gran poder los emisarios continuaban dando testimonio de la resurrección del Adón Yahshua y todos ellos eran tratados con gran respeto. Ninguno entre ellos era pobre, ya que aquellos que eran dueños de tierras o casas las vendían y daban el dinero. ¿Ve? Todo era para todo mundo y no existía la pobreza. En aquel entonces no, nadie era pobre, lo que yo les decía a ustedes. En el 35, a los emisarios para ser distribuido, daban el dinero a los emisarios para ser distribuido y cada uno de acuerdo a sus necesidades. O sea, el que más necesitaba, más se le daba. Así era como se repartía el dinero. En el 36. De modo que Yosef, a quien los emisarios llamaban Barnabá, que quiere decir hijo del exhortado, un leví nativo de Chipre. Entonces dice que este Yosef, que era uno de los 12, el que llamaban Bernabé, este Yosef dice que también vendió todas sus cosas, que seguramente tenía muchas, y dice que era levita. ¿Va? Qué curioso. Él era vivía ahí en Yahudá, pero era un levita, ¿verdad? Ustedes saben que los levitas, bíblicamente hablando, no tienen posesiones, pero él sí tenía. En este caso, él tenía posesiones, las vendió y se las dio a los demás apóstoles para que repartieran y todo el mundo viviera, pues, bien. O sea, nadie era pobre, como dice aquí. En el 37, vendiendo un campo que le pertenecía y trajo el dinero a los emisarios. Y bueno, y ahí termina el texto. Vean qué curioso cómo ellos podían vivir en paz todos juntos y cómo todos tenían un mismo corazón. Hoy en día podría ser así. La idea del comunismo se basa en eso. El comunismo que nunca resulta, ¿verdad? No ha resultado en ningún país. Que es que todo el mundo gane lo mismo. Yo digo que eso, pues, no puede ser. No sé. Es que hay trabajos que tienen mucha responsabilidad. Un ejemplo. Un doctor gana muchísimo, ganan demasiado, al menos aquí en Costa Rica ganan muy bien. Y ellos, si cometen un error, tienen que pagar mucho por ese error, ¿verdad? Tienen que, pues, reponerle a la persona a la que le hicieron daño, pues, y trabajan con seres humanos, muchísimo dinero. Entonces, tiene un gran valor lo que ganan, pero también un gran riesgo. Un constructor gana muy mal y también tiene un riesgo, no tan grande como el de un doctor, pero tiene un riesgo y realmente puede decirse que gana mal, o sea, gana un salario base y eso no está bien. Y así se ven muchas injusticias, o sea, podemos decir que, por supuesto, hay injusticias. Yo fui cocinero, yo como cocinero ganaba malísimo, pero malísimo. Yo me retiré de la cocina totalmente. Después empecé a estudiar Torah. Entonces ya no puedo cocinar porque no puedo tocar cerdo y camarones y todo eso. Pero bueno, yo me decepcioné mucho en la cocina porque ganaba muy mal. Y los meseros me triplicaban el sueldo a mí. Un mesero que hacía menos que yo, ¿verdad? Y sabía menos de lo que yo sabía. Entonces todo eso me indignó mucho. Y uno ve injusticias. Realmente el mundo, pues, hay injusticias. Se podría vivir como que todos ganemos lo mismo. ¿Quién sabe? Ya, yo creo que la gente no querría un trabajo de mucho riesgo, de nuevo como un doctor, porque ganaría muy poco. Entonces preferiría hacer un trabajo pues más sencillo. O puede que haya personas que amen tanto la medicina que quieran trabajar como médicos y no les importe el sueldo. En Cuba hay algo así, pero Cuba no resulta, como les digo, ¿verdad? Ahí hay comunismo y ese comunismo no resulta también porque, bueno, ahí hay mucho narcotráfico y hay otras intenciones malvadas de parte del gobierno. Pero bueno, ese tema es bastante complicado, se puede decir. Ahora voy a dejarlos con una canción. Esta canción me encanta, es buenísima. Esta canción la hizo nuestra hermana Dioelsis. Yo se la pedí que me la prestara para ponerla al final de este video. Se llama 7 veces Kadosh. Me gustó mucho la letra, me gustó mucho el ritmo. Se escucha un chasquido muy, muy cool, digamos, muy moderno. Se las quiero poner para que ustedes gocen y la disfruten. El canal de ella se los pongo aquí en pantalla por si la quieren ir a buscar. Ella sube videos cortos también, sube algunos estudios un poquito más largos y tiene canciones propias.
para que la apoyen y pónganle atención a la letra porque también está muy buena. Entonces ya con eso dicho me despido. Que abuelos bendigan en el nombre de Yeshua. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. 7 escados es tu palabra, como fuego purificado. Tu dabar desciende suave, como rocío en tierra silente. Ella no vuelve vacía, sino que cumple su designio eterno. Es viva y eficaz. Tu bendita voz quebranta el alma, con dulzura que redime y salva. Es espada que corta la sombra, espada de doble filo y poderosa, la eterna y poderosa. La palabra de Elohim libera de la esclavitud. 7 veces Kadosh resplandece como los cielos sin velo. Tu dabar es canto de gloria, es la voz del Altísimo limpia como plata refinada. Apártame, apártame, mi Adón, para agradarte, como el incienso que sube al trono. En tu dabar hay luz, tu dabar es revelación que no se puede apagar. Es pacto, refugio, eternidad, es el eco del Ruach soplando. Tu palabra es vida y santidad. Tu Tanaj es escalera al cielo, bendito Rey, verdad sellada por tu majestad. No hay error, no hay sombra ni velo. Tu palabra es mi única realidad. Perfecto es el camino que nos redime. 7 veces Kadosh, como el Shabbat que da reposo sagrado. Tu bendita palabra es tesoro, carta eterna del amado. En ella respiro, medito, en ella confío. Tu voz penetra mi alma, me da identidad, identidad. Mm.